La reducción de la jornada laboral se ha colocado como una cuña en el diálogo social. Los empresarios acusan de ordeno y mando a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y esta afirma que la patronal marcha con los brazos caídos. Los sindicatos quieren reducir la jornada, pero no desean una ruptura del diálogo social, un proceso que ha funcionado en España durante décadas y que ha evitado mucha conflictividad laboral. Además, el papel de unos sindicatos tan cercanos a los partidos del gobierno no se entendería sin la negociación laboral. En España fue Felipe II el primero que reguló oficialmente la jornada de trabajo. Fue en los astilleros reales, 8 horas de faena, 4 por la mañana y 4 por la tarde, distribuidas según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el arder del sol y permitirles el cuidar de la salud y conservación. Y esto sin que falten a sus deberes, decía la ordenanza. Hubo que esperar para que se extendiera la jornada de 40 horas a la semana. En España hubo que esperar a los años 80. Ahora Trabajo propone las 38 horas y media en este año, las 37 horas y media para el que viene. La COE defiende que sea por negociación colectiva, dependiendo de sectores y de empresas. Pero Yolanda Díaz necesita resultados incluso políticos ya mismo. Y el ambiente laboral pues sufre. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. El diálogo social está herido. La patronal no se fía del gobierno, no se fía del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. Considera que el Ejecutivo, con la complicidad de los sindicatos, está modificando las condiciones laborales y por lo tanto está cambiando el espíritu de la reforma laboral. Yolanda Díaz quiere reducir la jornada de trabajo a las 38 horas y media este año y acusa a la COE de dilatar la negociación. Si no hay propuestas, las hará Trabajo. No ha puesto un papel encima de la mesa y no nos ha dicho, respetando esta tarea que tenemos a veces silente en la mesa de diálogo social, qué es lo que quiere hacer o cuál sería su propuesta para nuestro país respecto de la reducción de la jornada laboral. El ultimátum dado por el gobierno a la patronal se ha sobrepasado y Antonio Garamendi, el líder de la COE, reta al Ejecutivo. Afirma que si quiere hacer una reforma de la jornada laboral, sin ellos, pues que la aprueben ya mismo. Esto es un monólogo social, pero yo tengo la libertad, en nombre de las empresas españolas, de decir que a nosotros no nos gusta. Por tanto, eso no es burla. Parece que solo puedes ser buena persona cuando haces diálogo social si dices lo que le gusta. Hemos planteado de todo y no nos han escuchado en nada. Una reducción de las horas de trabajo sin tocar el salario supondrá un incremento de los costes laborales, explica Cepime, que ha calculado una pérdida de 12.000 millones de euros directos. Gerardo Cuerva, presidente de Cepime, advierte de una repercusión negativa en el tejido empresarial. La ruptura del diálogo social, tal y como la conocimos, amenaza con tener una repercusión muy importante sobre el mundo de la empresa y, querido Pepe, sobre el mundo de esa gran mayoría de españoles que trabaja en las empresas privadas. Yolanda Díaz contraataca diciendo que no está dispuesta a aceptar una reducción de jornada que se compense con un aumento de las horas extraordinarias. Que el Gobierno de España no va a hacer una reducción de jornada fake. Esto es lo que no vamos a hacer. Y si lo que la propuesta que hace el señor Garamendi, insisto, en los medios de comunicación es que aceptan reducir 37 horas y media a cambio de ampliar las horas extraordinarias a 150 horas extraordinarias, ya les digo yo que eso es una jornada reducida fake. No va a ser, no la vamos a hacer en el Gobierno de España. El caso es que para el año que viene el Gobierno de España quiere que la jornada laboral sea 37 horas y media. Dice el Ejecutivo que en la actualidad se hacen 6 millones de horas extras a la semana y que la mitad no se pagan. Hoy día en convenio colectivo están pactadas 38,2 horas a la semana. En Europa, por ley, solo se trabaja menos en Bélgica y en Francia, que redujeron cotizaciones sociales para rebajar los costes. Y sorprende Grecia, que va contracorriente. Ha aumentado la jornada a 6 días a la semana y a 48 horas.
una visión más profunda. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Complutense y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Saludos, gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Muchas gracias, un placer. ¿Tiene sentido una aprobación por decreto y de manera general de una reducción de jornada laboral en nuestro país? ¿Qué efectos nos podemos encontrar? Bueno, nosotros en el trabajo que hemos sacado justo en FEDEA el otro día con Jesús Laera y Analía Viola, que hemos hecho un análisis un poco de cómo tendría que hacerse, creemos que no tiene sentido hacerlo por imposición legal, básicamente porque la legislación española ya permite o ya dota a la negociación colectiva de mucha flexibilidad para ir adaptando, ¿no?, la jornada laboral, y de hecho es lo que está pasando. De hecho, la jornada laboral pactada en convenios está por debajo de las 40 horas en media, ¿no? Entonces, creemos que imponerlo pues no tiene mucho sentido, sobre todo por lo que decía, ¿no? Porque tienes unos riesgos, porque lo que se observa y lo que vamos a observar también es que todas las revoluciones industriales, todas, y por supuesto esta última, la que llaman la cuarta, la revolución digital, entre otras cosas, da como resultado una caída en las horas trabajadas. Entonces, esto también va a ocurrir en esta, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre normalmente? Lo que ocurre es que los avances tecnológicos hacen que mejore la productividad, mejoran los salarios y, por lo tanto, hay una ganancia por las dos partes, por las empresas y por los trabajadores, de reducir su jornada laboral. Las empresas pueden producir a un menor coste con el aumento de la productividad, los trabajadores, al tener mayor productividad, tienen mejores salarios y lo que hacen es, pues para poder disfrutar más de su ocio, pues también les interesa trabajar menos horas. Pero claro, la propuesta de imponerlo por ley parece que busca una causalidad que es la contraria, es decir, primero tiene que mejorar la productividad y luego se tienen que reducir las horas trabajadas. Mientras que parece que como que si yo reduzco las horas trabajadas por ley, lo impongo, pues voy a conseguir que aumente la productividad. Y lamentablemente, empíricamente, esto no es lo que ocurre. Es como si una persona que quiere adelgazar dice, bueno, me voy a comprar una camiseta talla pequeña, SX, por así decir, y cuando me compro la camiseta luego adelgazo. No, primero tienes que adelgazar y luego tienes que comprarte la camiseta. Y precisamente la negociación colectiva, como se hace con acuerdo de empresarios y sindicatos, son capaces de ir reduciendo la jornada laboral cuando se ha producido antes las ganancias en productividad. Por lo tanto, creemos que parte de estas dos premisas que no son ciertas. Una es decir que tienes que hacerlo a través de la imposición legal, cuando vemos que lo puedes hacer con la negociación colectiva, y dos, que con eso vas a conseguir mejorar la productividad, cuando empíricamente no está garantizado que eso vaya a ocurrir. Bueno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegura que desde el año 1995 la productividad en España ha aumentado un 15% y los salarios apenas un 1%. No sé si esto no cuadra con los datos de economía o de coyuntura económica o las tablas que tenéis. Bueno, es que digamos que tienes que mirar sector a sector, porque lo que está ocurriendo aquí son cambios sectoriales, entonces tienes que ver cómo lo estás mirando. Si en un sector aumenta mucho la productividad y no están subiendo los salarios, ahí lo que está pasando en el sector es que, por así decir, estás aumentando mucho los márgenes empresariales. Porque si no, porque te estás como apropiando tú de todo lo que sería ese aumento en productividad. Si estás aumentando los márgenes empresariales, lo que te está denotando ese sector es que hay falta de competencia en ese sector. Porque si tú tienes un establecimiento o tienes una industria y tú lo que haces es subir mucho tus márgenes empresariales, y si tuvieras competencia no lo podrías hacer porque la empresa de al lado produciría más barato y al final los consumidores irían a ti. Entonces, si eso fuera lo que estuviera ocurriendo en algún sector, lo que tienes que es ir a decirle a la Comisión Nacional de la Competencia que tiene que actuar porque ahí hay señales de que no estás, por así decir, no estás compitiendo, y sabemos que es necesario que para que los mercados funcionen que haya competencia, ¿no? Entonces yo, cuando lo miras así en el agregado, pues difícil de ver. Hay que mirarlo sector a sector, empresa a empresa, y por lo general los aumentos en la productividad vienen acompañados por subidas salariales y en última instancia luego con caída en las horas trabajadas. De hecho, hay muchos convenios, la jornada máxima está fijada en 40 horas y tú básicamente lo que observas es que muchas empresas están pactando por debajo de esas 40 horas, a través de la negociación colectiva, que yo creo que esa es la herramienta. Yo creo que el gobierno lo que debería es darles un margen, si quieres, para que hagan un gran acuerdo marco para la reducción de la jornada laboral a los interlocutores sociales. Es verdad que tienes que imponerles quizás algunas premisas, pues por ejemplo tiene que haber un mayor control de las horas extraordinarias no remuneradas, que tiene que haber un mayor control, si quieres,
de las horas trabajadas, porque hay muchos sectores puede estar trabajando, no hay control de las horas y puede haber un problema ahí para los trabajadores. Tienes que imponerles también la necesidad de conciliar, porque esto es un tema importante también. Porque aquí estamos hablando de la reducción de la jornada máxima en cómputo anual, la jornada media máxima, pero eso no te está garantizando que vas a mejorar la conciliación. Todo depende de dónde se pongan las horas. Sí, porque hay mucha gente, muchas empresas lo que hacen es que muchas empresas lo que hacen es que te incrementan las vacaciones, pero el día a día es el mismo siempre, ¿no? Por supuesto, o aumentan los periodos de descanso entre jornadas. Es decir, uno de los problemas que tiene España con los horarios laborales es que a las 5 de la tarde todavía hay una gran cantidad de trabajadores trabajando, mientras que en otros países a las 5 de la tarde casi no queda nadie trabajando. O sea, que una cosa es la jornada máxima en cómputo anual, media anual, y otra cosa es cómo distribuyes las horas a lo largo del día. Pero estas cosas sí que las puedes imponer como premisa dentro de ese acuerdo marco que tú quieras que fijen los interlocutores sociales para avanzar en algo que es imparable. Es decir, esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, ¿no? Las jornadas laborales se van a ir reduciendo. Así ha ocurrido con las anteriores 3 revoluciones industriales que hemos sufrido y así ocurrirá también con esta. En los últimos datos de empleo vemos de manera machacona cómo cada vez tienen más peso lo que son los contratos fijos, o mejor dicho, indefinidos a tiempo parcial, y el denominado contrato estrella de la reforma laboral, que es el fijo discontinuo. Con una reducción de la jornada laboral corre el peligro de que estos contratos indefinidos a tiempo parcial aumenten. Bueno, claro, ese es uno de los argumentos que puede ocurrir, que se acaben desplazando allí. Es verdad que el contrato fijo discontinuo, pues sabemos ya que se empiezan en los datos, tiene mucha intermitencia, se usa mucho para los picos no ya normales de producción, sino incluso para empresas que solo contratan un lunes para despedir un miércoles. Hay mucha entrada y salida en el mercado laboral. Yo creo que en ese sentido la reforma laboral, que yo creo que es la mejor reforma que se ha hecho en época democrática, o sea, eso también tengo que decirlo, pero no es tan buena como indica la tasa de temporalidad, la caída en la tasa de temporalidad. Yo creo que en muy poco tiempo estaremos hablando de otros indicadores que miran la precariedad, porque yo creo que cuando miras un poco la entrada y salida, los flujos de entrada y salida diarios del mercado laboral, no han variado con la reforma laboral, lo cual está indicando que sigue habiendo mucha gente que está trabajando en condiciones muy precarias, y estoy seguro que son los jóvenes principalmente, y porque bueno, al final acaban siendo los que acaban sufriendo la flexibilidad que necesitan las empresas para competir. Pues José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Complutense y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA. Muchas gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Gracias a ustedes. Muchas gracias. La Mirada Económica, un podcast de Onda Cero. En estos días también hemos conocido los datos de paro y de la Seguridad Social. Junio es el mes que es la puerta de entrada de la campaña veraniega. Suele ser un mes bastante bueno para el empleo. Hostelería y comercio son los sectores que más empleo crean. Hay 46.780 parados menos y 71.000 ocupados más. La titular de la Seguridad Social, Elma Saiz, habla de cifras récord. En el primer semestre del año se han creado 557.000 trabajos más, y además los registros diarios, les diré que en algunos de ellos se han superado los 21,4 millones de afiliados a la Seguridad Social entre los días 10 y 20 de este mes. Se mejora la ocupación, también es cierto que se reduce el desempleo, pero hay datos que dan que pensar. Por ejemplo, en junio se firmaron 220.000 contratos indefinidos a tiempo completo. Y subrayo lo de a tiempo completo. Pues bien, la firma de contratos fijos discontinuos no queda muy lejos. Se firmaron 218.000. Es decir, ya estamos casi a la par. A todo esto, el sindicato USO alerta de que los ocupados que buscan empleo han crecido en 100.000 personas más. Y en estas, el Gobierno ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia, 40.000 plazas. El sindicato CESIF, aún así, dice que es insuficiente. CESIF rechaza la oferta de empleo público porque frena la renovación de las plantillas, reduce el empleo neto y mantiene la tasa de reposición. Así, no vamos a solucionar el abuso en la contratación temporal.
Y para terminar, el ámbito laboral, decir que la automovilística Ford ha aceptado reducir el ERE a 626 empleos y que la UGT, que es el sindicato mayoritario en la empresa, reclama 40.000 euros por cada baja incentivada. La metamorfosis económica. Es el momento de acercarnos con Patricia Gijón a la transformación de la economía. Cepsa acelera la carrera por el biometano y firma un acuerdo con Precero España. La petrolera Cepsa y el gestor de residuos Precero han llegado a un acuerdo para desarrollar de forma conjunta plantas de biometano generado a partir de residuos orgánicos. La primera de ellas se instalará en Huelva y tendrá una capacidad anual de producción de hasta 100 gigavatios hora. Cepsa utilizará el biometano para producir hidrógeno verde y descarbonizar su actividad, retirando más de 700.000 toneladas de CO2. Repsol alcanza las 350 estaciones de servicio en la península ibérica con combustible 100% renovable. La compañía avanza así en su apuesta por los combustibles 100% renovables. El objetivo de Repsol es llegar a las 600 estaciones de servicio a finales de este año y a 1.900 en 2027. Los combustibles renovables se fabrican con residuos orgánicos como el aceite de cocina usado, aceites procedentes de residuos agroalimentarios, agrícolas o forestales y pueden utilizarse en todo tipo de transportes, ayudando así a reducir la huella de carbono. Solo un 9% de las empresas utiliza la inteligencia artificial para mejorar su eficiencia energética. El 75% de las compañías manifiesta estar interesada en sistemas que apliquen la IA para gestionar su consumo, pero solo 9 de cada 100 lo utilizan. Eso sí, el grado de satisfacción entre las que lo emplean roza el 100%. La hipoteca digital 2.0 ayuda a la tecnología a solicitar una hipoteca desde el móvil. Y Ahorro Technologies ha desarrollado una herramienta Data Score que permite descargarse automáticamente toda la documentación necesaria para acceder a un préstamo hipotecario, ahorrando tiempo y simplificando el proceso. 9 de cada 10 personas que la utilizan acaba completando su dossier documental. Más noticias sobre la metamorfosis económica en ondacero.es. Una mirada a la empresa. Contamos con más noticias de empresa. En un breve repaso podemos destacar que en esta semana ha salido de la fábrica navarra de Volkswagen en Landaven el último Volkswagen Polo después de 40 años de fabricación. Uber se extiende del alquiler de coches con conductor a alquilar yates privados con patrón en España, y en todo el Mediterráneo. La oferta se centra en Ibiza, Santorini, Corfú, Venecia y Atenas. Mientras, Criteria desvela que controla el 9,9% del capital de Telefónica por un valor de 2.473 millones de euros, cuando las acciones de Tesla suben con fuerza en Wall Street a pesar de una nueva caída en sus ventas. Y es que Tesla entregó 444.000 vehículos en el segundo trimestre, más de lo que esperaban los analistas. Es todo. Muchas gracias por su atención. Un fuerte abrazo. La mirada económica, un podcast de Onda Cero.